sí. Donem la benvinguda en nom de la comissió. És un plaer i és un honor que ens acompanyi avui el senyor Josep Maria Mena, exfiscal superior de Catalunya, i li donem la paraula. Som coneixedors tots els grups de quina és, explicarà quin és el plantejament, com compareix avui, sobretot de respondre i atendre les seves preguntes. Els vam trametre per correu aquesta disposició oberta i, sense més, moltíssimes gràcies per la seva compareixença, senyor Mena. Benvingut. Buen día. En primer lugar, quiero dejar constancia de la necesaria y lógica limitación de mi posibilidad de participar en un debate, en una investigación o en un trabajo como es el de esta comisión. Quiero dejar constancia de que mi más firme voluntad es cumplir con mi obligación cívica y además con mi deseo formal y expreso de participar, las dos cosas, en una actividad de una institución que encarna la soberanía nacional de Cataluña y ante unas personas que son representantes democráticos del pueblo de Cataluña. Con estos dos grandes e importantes valores, no podría yo venir aquí exclusivamente por mandato de lo que establecen los preceptos correspondientes del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, vengo con ese mandato, esa obligación y ese deseo formal y explícito de mi más leal colaboración. Sin embargo, mi leal colaboración tiene un límite, y el límite es el que mi aportación, en cuanto se refiere a unos acontecimientos plasmados en unas actuaciones judiciales de hace más de 30 años, es necesariamente, lógicamente, es un recuerdo difuso. Como es un recuerdo difuso, sería una irresponsabilidad de mi parte ofrecerles a ustedes datos cuya precisión está necesariamente atenuada por el transcurso del tiempo. Dicho más llanamente, que no me acuerdo de los datos concretos. Por lo tanto, puedo hablar con riguroso recuerdo de cómo se desarrollaron aquellos momentos, de cómo yo fui nombrado para el despacho de aquel asunto, de cómo se produjeron los primeros acontecimientos que dieron lugar a la primera noticia, que dio lugar al famoso debate de no hablemos del fondo de la cuestión, sino de quién ha dado la noticia. De eso sí puedo hablar. Sobre todo, puedo hablar como profesional del derecho penal de cuáles eran las peculiaridades de la tipicidad o no tipicidad de aquellos acontecimientos. De esto puedo hablar con rigurosa precisión. Puedo exponerles a ustedes, si lo tienen a bien y si es de su interés, puedo exponerles el esquema de la estructura que en perspectiva de la Fiscalía era una estructura delictiva, como esquema. Y si corresponde por el título de la comisión trascender más allá de los acontecimientos de hace 30 años y hablar de los próximos, naturalmente también puedo referirme a las circunstancias extraordinarias que rodean o que enmarcan
recientes acontecimientos relacionados con la corrupción también en Cataluña o en Andorra. También puedo hablar de esto exclusivamente desde la perspectiva técnico-jurídica de los vías o los instrumentos necesarios para poner coto a ese tipo de conductas, los necesarios y susceptibles de impulsarse desde el Parlamento de Cataluña. Hay que ser modesto, no más allá de nuestras fronteras autonómicas. Este es el marco en el que yo me ofrezco con rigurosa lealtad, pero con rigurosa sinceridad, a colaborar con ustedes y con la modestia necesaria a donde no llegue, porque mis recuerdos o mis conocimientos no llegan, decírselo a ustedes con absoluta sinceridad. Eso es todo lo que quería decir de entrada y estoy obviamente a su entera disposición. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, senyor Mena. Aleshores farem el torn de cada grup parlamentari i començarem pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el nostre diputat Oriol Amorós. Senyor Amorós. Moltes gràcies, senyor Mena. Entrarem al gra perquè tenim el temps limitat, no és que no vulgui ser cortès, però sí que el sistema d'interrogatori que s'ha plantejat aquí ens obliga sí, interrogatori en el sentit de seguit de preguntes, no res més, una pregunta darrere l'altra. No ho ha dit vostè, però entenc que aquests fets que es referia està parlant del cas Banca Catalana. S'estima que la família de Jordi Pujol i Soley, i el mateix Soley, tenia a l'entorn d'un 13% de l'accionariat del banc a finals dels anys 70. Vostè confirma aquesta possibilitat? Bajo un poquito el volumen. No estoy en condiciones de contestar esa pregunta, lo lamento mucho. Quan al setembre del 1982 el Banc d'Espanya intervé a Banca Catalana, detecta un desequilibri patrimonial i el posa a càrrec del Fons de Garantia de Dipòsits. Vostè creu que les informacions aparegudes, especialment una nota d'Europa Press en aquell mateix any, van desembocar en una crisi major del banc o el banc ja arrossegava una situació de desequilibri que hagués dut igualment en la situació de fuga de capitals que va patir? Es difícil responder a una de las dos cuestiones. En efecto, arrastraba una crisis que llevaba un camino de perdición, digamos. Pero la noticia normalmente significa una aceleración de la pérdida de confianza. Y por lo tanto es posible que acelerara, no profundizara, pero sí acelerara la crisis. Pero la crisis era de unas dimensiones que era rigurosamente imparable. Es decir, el vaciamiento patrimonial que se había ido produciendo dolosamente por parte de los querellados de la querella de la Fiscalía abocaba imprescindiblemente a un resultado fatal. Correcto. Vaciamiento patrimonial de forma dolosa. En català, sisplau. Sí. No. Buidament patrimonial de forma dolosa. Això és el que esa era la perspectiva de la Fiscalía, que no nos engañemos. Recordemos que la querella de la Fiscalía... Este señor ha pedido que se hable en catalán. Recordar, más o menos 2 años, concluyó con un sobreseimiento del Pleno de la Audiencia Territorial. El sobreseimiento no implica sentencia, por lo tanto no existe verdad judicial declarada. Hay simplemente proposiciones de las partes, la de la Fiscalía o la de la defensa. Hay que recordar que la posición del tribunal no fue de negar los hechos de la Fiscalía. El tribunal reconoció los hechos de la Fiscalía, que no negó nadie, y simplemente se argumentó
que no tenían relevancia penal por ausencia de tipicidad. Si a ustedes les parece pertinente, al menos durante 2 o 3 minutos puedo explicar lo que significa esto. Pero nadie negó la certeza de los hechos afirmados por la Fiscalía, y entre los hechos afirmados por la Fiscalía estaba, sin ningún lugar a dudas, los datos cuantificados de los modos de vaciamiento de Banca Catalana. Eso estaba escrito y nadie lo negó. Otra cosa es que el Pleno de la Audiencia Territorial afirmó, por unas determinadas razones técnicas, que carecía de relevancia jurídico-penal. No sé si con esto he contestado a la pregunta de usted. Amb meridiana claredat, em sembla. Per tant, vostè sosté que mai s'ha negat el fet de que el relat de l'escrit de la Fiscalia en el qual hi havia hagut un buidatge patrimonial i que aquest buidatge patrimonial fins i tot vostès l'havien descrit i l'havien quantificat. En efecte. I vostè ens diu avui aquí que el pas del temps li afecta la memòria, com ens passa a tots, és evident i és comprensible, però la pregunta és on és l'escrit del fiscal? És accessible? No es pot recuperar? Naturalmente. Doncs, president Yo de la no lo comissió. tengo porque lo he dicho muchas veces en público, porque me deshice de todo eso en mi afán por desprenderme de unos recuerdos para mí particularmente ingratos, porque creo que es bueno recordar que yo no me había metido en esta guerra. A mí me llamó el fiscal jefe de Cataluña y me indicó que me hiciera cargo, junto con Carlos Jiménez Villarejo, de la llevanza de este asunto. Uy, que me vienen todos. Yo cumplí Qué el majos mandato sois, jerárquico que se me impuso Qué majos. en conciencia lo mejor que pude y supe. Pero Madre mía. después Me cachis. sufrí durante muchos años un acoso y unas dificultades de convivencia social en mi ámbito de convivencia social de persona normal, de clase media, que vive en un entorno de padres de familia, de padres del colegio, en fin, una situación muy incómoda. Mi deseo fue deshacerme totalmente de estos recuerdos. Me deshice de toda la documentación y yo creo que psicológicamente me deshice de los recuerdos que tenía en la cabeza y me quedó como profesional de Derecho Penal exclusivamente el debate técnico-jurídico sobre la tipicidad. Supongo que a ustedes eso les importa un bicho, pero es lo único que a mí me resultaba relevante porque era mi convicción sobre esta materia. Nuestra convicción de la Fiscalía, pero no solo de Carlos Jiménez Villarejo y mía, del fiscal general del Estado, don Luis Burón Barba. Nuestra convicción es que había elementos suficientes para afirmar que sin ningún lugar a dudas había unas prácticas manifiestamente incorrectas, realizadas intencionadamente en la línea no de voluntad de vaciar la entidad, pero de conciencia de que se vaciaba. Y vaciando Me cago en la leche, pero ¿qué es esto? Un perjuicio a una serie ¿Otro? abundantísima de ¿Otro personas. más? Ocurrió que no hubo nadie que compareciera como perjudicado. Pero estamos hablando de un delito que no es semipúblico, como una injuria o una calumnia. Perdó que m'interrompa, però crec que en el moment en què el Fons de Garantia de Dipòsits decreta l'operació Cordió i diu una devaluació de les accions i una recapitalització del banc, hi ha un 17% dels accionistes que demanen que hi hagi accions penals contra els directius del banc. Això és, si no recordo malament, a finals de 82, en novembre del 82. Veo que tiene usted mejor memoria que yo. Es posible que lo que dice, si usted lo dice, no lo voy a negar. Lo que sí puedo decir es que yo no recuerdo que hubiera comparecido nadie como acusación particular en el asunto que yo llevaba. Eso, pero igual, eso también lo he borrado de la memoria y tiene usted razón. Yo no lo recuerdo. Pero en todo caso, uno de los argumentos del tribunal es que no había perjudicados. Y una cosa es que no haya perjudicados
que es un hecho objetivo, porque el tipo penal de la apropiación indebida es un delito público que debe ser perseguido por el Ministerio Público, en su caso, sin posibilidad ninguna de principio de oportunidad, es de principio de legalidad, es un delito público. Y otra cosa es que los perjudicados no comparezcan procesalmente en forma de perjudicados. Pero la lesividad es objetiva y, por lo tanto, lesividad naturalmente que hubo, naturalmente. Luego, la historia es larga y uno se encuentra gente que dice, pues a mi padre le dejaron sin una peseta de los ahorros que tenía, pero nadie compareció, y las razones por las que no se compareció no me corresponde decirlas, pero sí debo decir que en criminología existe la figura criminológica de las víctimas cómplices. Es decir, perjudicados por el hecho delictivo que por determinadas razones subjetivas no desean reivindicar lo que a su derecho corresponde. Esto es un hecho distinto. Por lo tanto, en la opinión de la Fiscalía existía la certeza de la consciencia del vaciamiento y, por lo tanto, la certeza por parte de los querellados de que se estaba produciendo un perjuicio a la entidad. Eso conecta, además, con el delito de apropiación indebida y la diferencia entre apropiación indebida de simple sustracción o de distracción. Se hablaba de la apropiación indebida de distracción en la medida en que constaba que había desaparecido el dinero y no había precisión cuantificada de en qué medida esto había ido a parar, dicho lisa y llanamente, al bolsillo de cada uno de los querellados o de sus entornos correspondientes. Porque lo que interesaba en la querella era la determinación de la aplicabilidad del precepto contenido en lo que entonces era el artículo 535 del antiguo Código Penal de 1973, que era el del 44. Ha dit vostè en la seva intervenció inicial que sí que tenia interès en explicar l'esquema de l'estructura delictiva, l'esquema en què es va produir aquest buidatge patrimonial, que ara ens diu que se li fa difícil de quantificar. Després tornarem a aquesta qüestió perquè em sembla que és rellevant, atesa l'aparició d'ara d'una fortuna a Andorra, saber si té una relació amb aquest buidatge patrimonial, però en aquest moment ens interessa més demanar-li una explicació en aquest sentit que vostè ha ofert al principi. ¿Sobre qué? Perdón, que no. L'esquema de l'estructura delictiva. Pues el esquema, por lo que yo recuerdo, era una caja B, unas entidades instrumentales y otras vinculadas a los querellados o su entorno. A través de esta caja B se desviaban fondos de la entidad, del interior de la entidad, o se absorbían fondos que debieran ir a la entidad, pero quedaban alojados en la caja B o en las sociedades a las que me he referido. La peculiaridad de la caja B era que quedaba oculta para la Junta General de Accionistas y para la autoridad monetaria, de tal manera que no había posibilidad de incidir en la corrección de su llevanza o en impedir las irregularidades de su gestión. Más o menos era este el esquema. Y después se producía un modo de salida de estos fondos o estos recursos que habían sido apartados. Por lo tanto, ya se tiene fuera del control de la Junta General de Accionistas o de la autoridad monetaria y se puede disponer de ellos con liberalidad y, si hace falta, con irregularidad. Esta disposición es la que determinó a lo largo de una serie de años el vaciamiento progresivo y llegó el momento final.
Anoche me tomé unas notas pensando que me iban a preguntar sobre esto de lo que yo recordaba, más o menos. La disposición irregular hasta el vaciamiento se produce de distintas maneras. Por un lado, extratipos pagados a los querellados y a su entorno próximo y a clientes que podríamos llamar VIP. En segundo lugar, intereses de sociedades instrumentales y vinculadas pagados con fondos de la caja B. Cancelación de depósitos, sobre todo en los últimos momentos, cuando llegó ese momento al que usted se refería, cuando empiezan a aparecer las noticias y la alarma, cancelación precipitada de depósitos, enajenación de acciones, algunas y de alguno de los querellantes principales, enajenación en los inmediatos días anteriores a la crisis final. De tal manera que, claro, que esa enajenación, sabiendo que las acciones les falta horas para perder su valor, enajenarlas a su valor teórico inicial, Joder. enajenarlas a entidades que lo van a pagar ese valor teórico inicial con fondos que son de la caja B, pues realmente es difícil estimar. El robo no, porque el robo en derecho penal requiere fuerza o intimidación. He tomado un antibiótico. Complementos de coste injustificados. Complementos de sueldos que por menos posteriormente ha habido condenas a altos responsables de entidades que se adjudicaban sueldos a costa de la entidad sin control de los órganos pertinentes. Y créditos ficticios, que entrañaban, por lo tanto, una operación de vaciamiento sin justificación, sin documentación ninguna. Esto llevaba aparejado una ausencia de veracidad en las documentaciones, porque la documentación oficial no reflejaba todo esto. Y la documentación accesoria estaba debidamente alterada, Claro. o suficientemente tergiversada. La Fiscalía entendía que existía un delito de falsedad continuado. Joder. Ciertamente, esto los penalistas podrán precisar, o podemos precisar, que había debate sobre el concepto de falsedad, pero el debate solamente se resolvió en el 95 con el cambio del Código Penal, que lo que en términos jurídico-penales se llama la falsedad ideológica, es decir, faltar a la verdad en el contenido del documento, entonces era delito. A partir del 95 ya no es delito, es decir, que uno puede decir una mentira ante un notario y hacer una escritura pública y no pasa nada, porque vivimos un país en que se ha reconocido que es legal mentir. Joder. ¿Qué le vamos a hacer? Es un país en el que vivimos. No es de mi agrado, obviamente. Pero cuando se quita del Código Penal la falsedad ideológica, se introduce el delito societario, que entraña que la falsedad en documento mercantil es delito si además, en delitos mercantiles de las sociedades, y además tiene más pena si entraña perjuicio para terceros, como sería el caso. Pero esto es la reforma del 95. Permítanme que les señale, porque si no, no me iría tranquilo a mi casa, que la reforma del 95 con el delito societario entraña una sorprendente ventaja penal. Es decir, que la pena que corresponde por el delito societario es muy inferior a la que corresponde por una apropiación indebida o una falsedad
castigadas juntas o separadamente. Es decir, es un tratamiento de benevolencia para este tipo de comportamientos. Pero esto en el 95. Pero en la fase a que nos referimos había falsedad continuada del antiguo artículo 302. De los artículos modernos ya no me acuerdo, pero como todos los mayores me acuerdo de las cosas antiguas. Había falsedad del 302 y había apropiación indebida del 535 del antiguo Código Penal, en opinión de la Fiscalía, no de Villarejo y Mena, en opinión de la Fiscalía, sin la más mínima duda. No sé si con esto, y me perdonan la extensión, però creo que és razonable que m'expressi. Quant temps? Em queda temps, president? Sí, 2 minuts. Va, perfecte. Val. Clar, vostè ara ens ha explicat l'estructura delictiva que es va produir i com es va anar produint aquest buidatge progressiu patrimonial. Ens ha indicat les limitacions de la memòria, però jo estic segur que hi ha un element que deu ser per vostè difícil d'oblidar. Tots aquests casos o tots aquests procediments de buidatge patrimonial que vostè ha explicat, en els interessos, els sobretipus pagats a querellats, a l'entorn proper, a clients VIP, o, per exemple, qui va fer cancel·lació de dipòsits precipitada abans de saber com acabaria el banc, o qui va vendre accions, entre les persones que varen protagonitzar aquest buidatge patrimonial, que estaven a l'entorn dels directius, i entre els querellats hi havia l'expresident Pujol? Sí. I concretament, quin d'aquests procediments vostè li recorda? No recuerdo. No recorda. Yo sugiero que, puesto que los datos existen y estarán en los archivos del Tribunal Superior de Justicia, no sería descabellado interesar que el Parlament formalmente interese la vista de la causa que razonablemente debe estar en su totalidad en los archivos del Parlamento, y sería la manera más objetiva de conocer los pormenores, porque debe estar razonablemente, no solo los textos de la Fiscalía, que es de lo que vaya lagazo, estará la totalidad de los datos, que era una documentación de más de 2 años muy numerosa, empezando por el primer informe de los servicios de inspección del Banco de España, siguiendo por toda la documentación, por la gran cantidad de testimonios que se prestaron, por las declaraciones de todos los querellados. Esto es por la y ciudad. La resolución del tribunal después de los 2 escritos de la Fiscalía, porque recordemos que primero hubo una querella en el momento inicial. Muy interesante lo que está diciendo este señor, distinto, que fue el escrito de petición de procesamiento, que es el que se denegó concluyendo la causa. Pero el escrito de petición de procesamiento, además, no era igual que la querella. Yo recuerdo que tuvimos especial interés en no hacer un megaproceso, en evitar hacer una causa general. Se procuró acotar el número de querellados, que eran bastante, no recuerdo cuántos menos, eran manifiestamente menos en la petición de procesamiento que en la querella inicial. Eran 22. Y entonces, esto sí lo recuerdo, lo he recordado últimamente por otros procesos. Lo he recordado con ocasión del asunto de Palma de Mallorca y de la Infanta, porque hacíamos referencia a que la participación, el enriquecimiento participativo de clientes VIPs, en muchos casos, no era mérito suficiente o estratégicamente no nos parecía conveniente incorporarlos a la querella, y lo dejábamos a juicio del tribunal para que se les considerara partícipes a título lucrativo con arreglo al antiguo artículo 108 del Código Penal del 73, actualmente el 122. Precepto
y esto creo que es bueno que lo sepan sus señorías, que está en nuestras leyes penales, que yo sepa, por lo que yo tengo en mi casa y he podido ver directamente, desde el Código de 1850. El texto de 1850, refiriéndose al partícipe a título lucrativo, permanece con la misma redacción en el Código de 1870, en el de 1932, en el de 1944, en el del 1973 y en el 1995. Ese fue nuestro planteamiento. Y creo que era un planteamiento que pone de manifiesto hasta qué punto deseábamos no montar un espectáculo. Deseábamos solamente abordar con el derecho penal los mínimos imprescindibles del derecho penal como última ratio, como último modo de intervenir necesario, pero solo en lo imprescindible. Esa era nuestra posición, con mayor o con menor acierto. No llegamos a convencer al tribunal por determinadas razones que no son del caso, porque para preguntar la convicción o no del tribunal, lo razonable sería preguntárselo al tribunal y no al fiscal, que necesariamente, por mucho deseo de objetividad que uno tenga, no deja de tener una perspectiva subjetiva i de part. Vostè introdueix coses que suggereixen desenes de preguntes més. Intentaré no perdre el fil i tornar al punt on érem a l'inici de la pregunta. Jo li demanava per quina d'aquestes formes de buidatge patrimonial creia que hi estava vinculat el senyor Pujol. Vostè ha dit que recorda que hi era però no recorda en quines. Deixi'm que l'ajudi a fer memòria amb una qüestió, perquè ha estat publicada recentment, i recentment, diverses vegades en el temps, què va passar amb el paquet accionarial de la família Pujol, que abans li deia que a finals dels anys 70 es xifrava a l'entorn del 13% del banc, i hi ha hagut dues versions. Hi ha hagut la versió del seu cunyat, el senyor Francesc Cabana, que diu que els va donar gratuïtament el seu paquet accionarial a la Fundació Catalana, i després s'ha publicat una altra versió recentment en diferents mitjans, fent servir fons de la UDEF, una unitat que jo no sé quin crèdit vostè li dona, però en tot cas és el que han dit aquests mitjans, en els quals es deia que la venda d'aquestes accions anterior a la crisi del banc, es va fer una venda d'aquestes accions a Fundació Catalana per les quals es van pagar a l'entorn de 700 milions de pessetes d'aquella època. I després també hi ha un altre element patrimonial important que s'ha dit, també s'ha publicat, i m'agradaria saber si vostè d'això en té coneixement, que és que l'expresident Pujol va considerar que tot el procés Banca Catalana va ser un tracte injust cap al seu patrimoni i que va demanar una compensació posterior a la direcció del Banc Vizcaya, que li va generar 500 milions més, en concepte no aclarit ni transmès clarament, perquè el concepte que es feia servir era dir que el banc continués sent banc de referència de la Generalitat. Però concretament un dels elements de buidatge patrimonial que ha esmentat vostè, que és l'alienació d'algunes de les accions abans de la crisi, això s'ha escrit, i m'agradaria saber si vostè això ho recorda, que s'havia fet a través de l'entitat Fundació Catalana i per un import de 700 milions. Desde luego, la cuantificación sería una irresponsabilidad de mi parte pronunciarme. No tengo datos para recordar precisión de cifras ni aproximada. Los datos posteriores, todo lo posterior que ha ocurrido, obviamente lo desconozco. Y lo anterior no lo recuerdo. No le puedo ayudar en eso. El posterior que li dic no és molt posterior. El posterior que li dic és abans de que vostès tanquessin el cas, perquè vostè ha parlat del sobreseïment del cas per l'Audiència de Barcelona, però hi ha dos punts. Un és l'any 86, quan s'exonera el president Pujol, i l'altre és l'any 90, quan es tanca tot, no?
Pues de verdad que no lo recuerdo. De todos modos, el momento en que se exoneró al señor Pujol, como dice usted, las actuaciones posteriores fueron de, ¿cómo lo diría sin ofender a nadie? La causa fue de estante en estante hasta el estante final. No hubo más actuacions. Aquesta és una comissió d'un Parlament, per tant no és un tribunal, i per tant li demano una valoració política. Què li sembla quan 33 magistrats d'una sala voten en contra, voten pel sobreseïment, 8 van votar en contra, i ja s'ha escrit molt sobre això. El periodista Lluís Basset fa una hipòtesi, el periodista José Antic fa una altra, però es va dir que en aquell moment ningú estava en disposició, ningú de l'àmbit polític, de gestionar la situació que creava imputar i processar un president de la Generalitat que acabava de guanyar una majoria absoluta, el resultat més alt que ha tingut en la seva història. Per tant, hi ha qui diu també que la Casa Reial va intervenir en el cas i escriu José Antic que Jordi Pujol sempre, amb la seva interlocució amb el poder polític de Madrid, els hi feia una pregunta, que era què passaria si Convergència hagués fomentat el separatisme en lloc de defensar la unitat d'Espanya? Escriu José Antic al llibre El Virrei. Per tant, aquest paper d'estabilitzador de la política espanyola de Jordi Pujol, que des del punt de vista dels independentistes era el paper de l'ara no toca, però això ja és la nostra batalla política, diguéssim, però aquest paper de relació amb el poder espanyol, creu vostè que va tenir una incidència rellevant en el fet que l'audiència prengués la decisió que va prendre? I perdoni una última cosa. Vostè va dir fa poc en una entrevista que creia que la majoria dels jutges que varen votar pel sobreseïment del cas no havien llegit la documentació del fiscal. ¿Es ratifica en aquesta posició? Varias cuestiones. En primer lugar, a mí se me ha citado en función de mi condición de fiscal que participó en la llevanza de aquel asunto. Yo, por lo tanto, creo que debo a esta institución el respeto necesario para no trascender de esa estricta función por la que se me ha llamado. No he venido aquí ni como ciudadano ordinario ni como contertulio, sino exclusivamente como exfiscal. Datos o valoraciones de orden político, obviamente soy un ciudadano que vota y puedo tener las opiniones que me parezcan pertinentes, pero no estoy aquí para hacer ninguna valoración de orden político. En cuanto a si los magistrados leyeron o no los papeles, tengo datos para suponer que la mayor parte de ellos no los leyeron, pero eso conecta con el debate sobre si era necesario o no leerlos, porque el problema no era de hechos, sino de tipificación. Y por lo tanto, el problema no era conocer los hechos, que los daban por ciertos, por lo tanto podrían ahorrarse la lectura, sino exclusivamente si esos hechos encajaban o no en el artículo 575 y en el 302, que ese era el problema del debate. Y era el único. Un asunto de más de 2 años de instrucción, con miles y miles de folios, con un informe muy conciso, pero que podía tener 60 o 80 páginas, que hizo el ponente don Vicente Navarro, difícilmente puede ser objeto de debate en escasas horas, desde una hora prudente, no muy madrugadora, que se reunió el Pleno, hasta una hora no muy tardía del mediodía. Eso es todo lo que duró un pleno en el que intervinieron, no sé si eran 20 y tantos magistrados. Es difícil pensar que 20 y tantas personas debatan todo eso en tan breve tiempo. Pues mire usted, yo no creo que nunca existan presiones políticas para jueces y fiscales. Nunca, jamás. Tampoco hay presión política, nunca. Cada uno hace lo que quiere.
y cada uno se adscribe a lo que quiere. Y cada uno recibe las opiniones de sus superiores si quiere. Pero todos, fiscales y jueces, están en condiciones objetivas de cumplir con su conciencia. De tal manera que no es cierto que haya presión política. Hay rendición incondicional. Hay cobardía. Hay falta de ética. Pero no hay influencias. No me digas, Su amigo tío. Villarejo dijo que el gobierno del PSOE le pidió que no investigara a la familia Pujol. ¿Y él qué hizo? ¿Investigar o no? ¿A qué investigó? Pues ya está. No hay influencias. Yo nunca he tenido influencias en mi vida. Te pueden llamar a decir lo que les parece bien que tienes que hacer. A algunos, a mí nunca, a algunos hasta les levantan la voz. Recientemente, en Cataluña. Pero puede plantear objeción de conciencia. Y le levantan la voz, pero plantea la objeción de conciencia. Esto lo sabemos, ya que usted hace referencia a acontecimientos próximos. Es decir, que no hay presiones. Nadie tiene derecho, ningún funcionario público que vive con un sueldo fijo, porque otra cosa es en la privada y otra cosa es en la política, pero un funcionario con sueldo fijo y con puesto estable, no hay presión ninguna. Y el fiscal general del Estado lo dijo claramente: el día que yo tenga una presión me iré a mi casa, y se ha ido a su casa. Correcto. Pero no le han presionado. No lo he impresionado, pero se ha ido a su casa, ¿no? Gracias, señor Mena. Ha quedado muy señor claro. Amorós.